Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo chidori. El príncipe loco dijo, si vas a discutir sobre lo posible o lo imposible, mi apariencia actual es la prueba. Aunque sea irritante, realmente irritante, lo que deberías decir no es que es imposible, sino inexplicable. Irritantemente. El príncipe loco le respondió a Beatriz con una indiferencia total, como si hablara del cuerpo de otra persona, o incluso con una sensación de vacío. Cuando Beatriz cerró la boca, el príncipe loco, cuya presencia era casi nula, miró a la bruja. El príncipe loco dijo, si tú estás aquí, el glaciar absoluto está desprotegido. La bruja de la melancolía dijo, tal vez. Pero es inútil. ¿Crees que me iría sin dejar ninguna medida de seguridad? Todos son más tontos que yo, después de todo. La bruja de la melancolía dijo, ni lo intentes. El tiempo que tú y yo pasamos angustiándonos es diferente. ¿O prefieres que esta vez sean 60 millones de segundos? El príncipe loco dijo, ¿qué estás dispuesta a pagar por ese jueguito? La bruja de la melancolía dijo, ¿quién sabe? ¿Acaso eso te incumbe? Lentamente, la tensión entre el príncipe loco y la bruja aumentó hasta un punto crítico. Ambos parecían reprimir sus emociones, pero era evidente que cada uno consideraba al otro un estorbo. Sintiendo el aumento de la sed de sangre, la mabestia llamada Pequeña Escorpión Carmesí frotó sus pinzas. El duelo de miradas continuó por un momento, pero... El príncipe loco dijo, eliminaré toda la inmundicia antinatural con mis propias manos. Recuérdalo y no lo olvides jamás. La bruja de la melancolía dijo, entonces, ¿por qué no empiezas eliminándote a ti mismo? El príncipe loco dijo, aún es pronto, muy pronto. Todavía no. Tras esa sentencia dirigida a la bruja, o quizás a un Subaru que estaba junto a lo que él llamaba inmundicia, la presencia del príncipe loco se desvaneció y desapareció del lugar. No fue un truco, realmente se había ido. La amenaza desapareció, pero dejó otra en su lugar. La bruja de la melancolía dijo, que solo queden personas así, ya me tiene harta. La bruja suspiró ante la partida del príncipe loco y se encogió de hombros, dejando a la vista sus blancos y delgados hombros. Luego, acarició el caparazón de su mabestia y se dio la vuelta. Con ese movimiento, su largo cabello castaño rojizo y el gran listón que lo sujetaba ondularon con el viento. La bruja comenzó a caminar a paso firme hacia Subaru y Beatriz, pero pasó de largo y se dirigió hacia atrás. Subaru la siguió con la mirada apresuradamente y se dio cuenta de algo. Detrás de ellos estaban Araquia y Lumera, ambas malheridas, y Nicola, a quien estaban protegiendo. A pesar de la explosión de luz que destruyó la casa, los tres seguían vivos. Araquia y los demás, que recuperaron su magia al cancelarse el EMT en el último segundo, se las habían arreglado para sobrevivir. Sin embargo, no salieron ilesos. El que estaba más grave era. La bruja de la melancolía dijo, ¿fuiste tú quien hizo algo en mi casa? Nicola dijo, vaya, no sé de qué está hablando. La bruja de la melancolía dijo, estos juegos mentales sin sentido me agotan. Verás, los sellos mágicos son únicos para cada persona, así que si investigo con cuidado, puedo saber perfectamente quién preparó qué. Yo tengo todo el tiempo del mundo para investigar. Así que fuiste tú. Esto es tu castigo. El dedo blanco de la bruja señaló la pierna izquierda de Nicola, quien estaba sentado en el suelo con las piernas extendidas, y le faltaba de la rodilla para abajo. La bruja de la melancolía dijo, ¿duele? Entonces, no lo vuelvas a hacer. Me resulta desagradable que me usen por conveniencia. Tras decirle eso a un Nicola que sangraba profusamente y sudaba frío, la bruja ignoró a Araquia y a los demás,
que la miraban con odio, y se peinó el cabello mientras les daba la espalda. Sin dirigir la palabra a Nicola ni a Subaru, la bruja se dispuso a marcharse, pero Subaru, sin pensarlo, la llamó para detenerla. Las palabras que usó para llamarla fueron: Subaru dijo, Petra. Pero, por alguna razón, el nombre que creía haber pronunciado no salió correctamente de su boca. Subaru dijo, ¿ah? Subaru dudó de su propia garganta al notar que su voz no sonaba como esperaba. Pero no sentía ninguna anomalía, solo era esa misma garganta frustrante que seguía sin funcionar bien. Había pronunciado el nombre. Había llamado a la bruja. Por el nombre de la bruja que debería conocer. Subaru dijo, Petra. Petra. ¿Por qué? Petra. La bruja de la melancolía dijo, tú. La bruja se dio la vuelta y, por primera vez, miró a Subaru de frente. Sus ojos de color verde azulado pálido reflejaron vagamente la imagen de Subaru. Esperando que brotara algún sentimiento positivo, Subaru aguardó sus siguientes palabras. Mientras intentaba dar forma a las palabras que se sentían trabadas en su garganta. La bruja de la melancolía dijo, ¿por qué tienes esa cara tan desesperada? ¡Qué extraño! Sin embargo, la bruja no mostró la reacción que él esperaba. Con esa misma mirada con la que observaba el mundo con aburrimiento, simplemente dijo eso y se dispuso a retomar su camino. Subaru no quería dejar que esa espalda se alejara. Subaru dijo, espera, Petra. Beatriz dijo, Subaru. Su mano no se extendió, sus piernas no se movieron, y el cuerpo insuficiente de Subaru cayó al suelo de forma patética. Ante la lamentable figura de Subaru, Beatriz dejó escapar un grito de angustia y se agachó a su lado. Subaru dijo, Petra, yo. En este momento, Subaru no podía prestar atención al apoyo de Beatriz. Su prioridad absoluta era la bruja que intentaba alejarse frente a él. Porque si la dejaba ir ahora y no volvía a verla, eso sería. Por eso, aunque fuera solo por un segundo, quería detener a la bruja, a Petra. La bruja de la melancolía dijo, oye, ¿tan importante es un segundo? De repente, quizás interesada por la desesperación de Subaru, Petra se agachó frente a él y lo miró a la cara. Apoyando los codos sobre sus rodillas flexionadas y descansando su pequeño rostro en ellos, la bruja inclinó levemente la cabeza. Al ver esto, Beatriz cambió de semblante. Beatriz dijo, detente, supongo. Petra. La bruja de la melancolía dijo, te lo devolveré 1.000.000 de veces. Comprimir la agonía. Justo después de que la bruja lo dijera casi cantando, la conciencia de Subaru quedó sumergida en la oscuridad. Sin embargo, Subaru tendría que desentrañar lentamente y con mucho tiempo lo que al principio no entendió. Después de todo, Subaru dijo, porque un vacío de 1.000.000 de segundos le había sido otorgado a Subaru por la mano de Petra. Cambio de escena. Dios, Buda, Odo Laguna Sama. Juro que, en toda mi vida, no volveré a alegrarme por ningún éxito. La bruja de la melancolía, Petra. Ella fue el as bajo la manga que Nicola utilizó para repeler al príncipe loco, Bagdad, quien apareció de repente. Fue el hilo de araña al que todos se aferraron para sobrevivir. Nicola dijo, haber salido de esta pagando una sola pierna fue una bendición. Por suerte, ahora los objetos mágicos han progresado mucho más que en la época de Natsuki-san. Una prótesis no resulta tan incómoda, supongo. Nicola, quien perdió su pierna izquierda desde la rodilla hacia abajo como sacrificio para salvar a Subaru y los demás, sonrió con entereza. Sin embargo, Subaru no podía simplemente sonreír y decir que estaba bien, viendo la pérdida física de un joven que aún tenía toda la vida por delante. Nicola había salvado a todos a cambio de su ingenio, su precaución y su propio futuro como alguien íntegro. Al mismo tiempo que le agradecía profundamente, Subaru no pudo evitar preguntar. Subaru dijo, el que estaba peleando con ese príncipe loco. Nicola dijo, sí, es la bruja de la melancolía. Tal como vio, es el desastre en persona, esparciendo peligro en todas direcciones. Pero hay un solo hecho objetivo por el que se puede confiar en ella, supongo.
Subaru dijo, ¿y eso es? Nicola dijo, esa bruja no mata personas. Por eso, su represalia también se limitó solo a una de mis piernas. Ha habido personas que se han entrometido en el territorio de la bruja de la melancolía por diversas razones, pero jamás he oído que alguien muriera directamente por sus manos. Hay quienes mueren por no saber manejar la situación después, pero eso ya entra en el ámbito de la responsabilidad propia, supongo. Esa forma de deducir basándose en datos objetivos y no en la personalidad de la bruja era muy propia de Nicola. De hecho, la predicción de Nicola fue acertada, y la bruja de la melancolía no arrebató la vida de nadie. Lo único que se perdió fue la pierna de Nicola y 2 semanas de la vida de Subaru, quien estuvo sumergido en el efecto de la autoridad de la melancolía, permaneciendo inconsciente durante todo ese tiempo. Beatriz dijo, cuéntanos, Nicola, supongo. ¿Cómo lograste atraer a Petra, a la bruja de la melancolía, a ese lugar, supongo? Nicola dijo, como mencioné antes, la bruja de la melancolía tiene como territorio el glaciar absoluto de Aksad. Básicamente, ella no interfiere en los sucesos del exterior, pero si alguien se entromete en su territorio, no lo perdona bajo ninguna circunstancia. Identifica al responsable y toma represalias sin falta, supongo. Beatriz dijo, es decir, te entrometiste a propósito en su territorio para atraer a la bruja, supongo. Nicola dijo, bueno, así fue. Preparé un ritual de activación remota para provocar disturbios en su territorio. ¿No creen que podría vender esta información como un método de emergencia, supongo? Beatriz dijo, admiro tu tenacidad comercial, pero no creo que haya muchas situaciones en las que alguien quiera llamar a la bruja para solucionar un problema, supongo. Nicola dijo, tienes razón. Honestamente, aquello fue más que nada una medida contra el príncipe loco, supongo. Nicola intentó demostrar el dicho de que aunque caiga, no se levantará con las manos vacías, pero al darse cuenta de que no era un buen plan, retiró su propuesta de inmediato. Sin embargo, la última frase que añadió captó con fuerza la atención de Subaru. Subaru dijo, ¿sabías que ese maldito vendría? Nicola dijo, pensé que, tarde o temprano, ocurriría. No creí que nos rastrearía tan pronto, por lo que fue mi error no habérselo comunicado antes, supongo. Subaru dijo, tu error. Nicola dijo, como ya se habrán dado cuenta, el príncipe loco, Baghdad, siente un odio extremo hacia los espíritus. Se podría decir que los detesta profundamente. Empezó con la masacre de Otglas, la bestia sagrada que era llamada la Madre Misericordiosa del Reino Santo de Gusteco, y desde entonces ha estado exterminando espíritus en todo el mundo, supongo. Beatriz dijo, Otglas. Es uno de los 4 grandes, igual que mi hermano mayor, supongo. Matar a alguien así. Nicola dijo, y no se limita solo a las bestias sagradas. Mató al atacante de Kararagi, y sigue persiguiendo a Arakia-san, quien contiene a la roca en su interior. Incluso las hermanas de Lumera-san, que son grandes espíritus. Subaru dijo, ¿eh? Mientras se enumeraban las atrocidades del príncipe loco, los ojos de Subaru y Beatriz se abrieron de par en par ante lo que Nicola soltó sin querer. Al notar su reacción, Nicola se tapó la boca con la mano y cerró los ojos, dándose cuenta de su desliz. Nicola dijo, lo siento. ¿Podrían hacer como si no hubieran escuchado eso? Le prometí a Lumera-san que no les diría nada a Natsuki-san y a Beatriz-chan, supongo. Subaru dijo, eso, es imposible. Beatriz dijo, por la forma en que lo dijiste, Betty tiene la obligación de preguntar, supongo. Las hermanas de Lumera. ¿Acaso las otras 5, supongo? Nicola dijo, cayeron ante la mano del príncipe loco. Todas estaban preparadas para ello cuando decidieron rescatar a Natsuki-san y a los demás, supongo. Era un secreto que habían acordado no revelar para que Subaru y los demás no se enteraran. Naturalmente, era muy probable que aquello tuviera relación con ellos. Sin embargo, la forma en que se utilizaron sus vidas estaba fuera de su imaginación. Beatriz dijo, encontrar a Betty y a los demás flotando en el otro lado del gran geyser Mogolade no es una tarea fácil, supongo. Es como un inmenso depósito de maná, y para recoger solo una pequeña esfera negra de su interior se requiere tiempo,
esfuerzo y oportunidad, supongo. Y si un gran espíritu estuviera haciendo algo así, cualquiera que estuviera vigilando se daría cuenta de inmediato, supongo. Para no ser interrumpidos, no tuvieron más remedio que poner un señuelo, supongo. Subaru dijo, ese papel. ¿Acaso ellas? Lumera dijo, para nosotras, fue una decisión natural, supongo. La deducción que Beatriz estaba construyendo fue confirmada por la propia Lumera, quien entró de repente en la habitación donde hablaban Subaru y Nicola. Lumera miró a Nicola con sus ojos rojos, como si no tuviera más remedio ante su indiscreción. Lumera dijo, Nicola-sama, qué boca tan floja tiene, supongo. Ni siquiera pudo cumplir el último deseo de mis hermanas, supongo. Nicola dijo, no tengo excusa. Lumera dijo, bueno, conozco a Nicola-sama desde que era un bebé, supongo. Es inevitable que quiera hablar sobre las hazañas de mis hermanas, supongo. La mano de Lumera acarició suavemente la cabeza de un Nicola que estaba cabizbajo y desanimado. Por su actitud, la relación entre ambos parecía, tal como se veía, la de una mujer mayor y un muchacho. De hecho, en un lugar desconocido para Subaru y los suyos, las vidas de Nicola y Lumera se habían entrelazado, pasando por altibajos hasta llegar al día de hoy. Y allí también estaba la promesa de que las hermanas de Lumera arriesgarían sus vidas para ayudar a Subaru. Subaru dijo, ¿por qué? Subaru no pudo evitar preguntar por qué llegaron a ese extremo. Él sabía que estaba mal pensar así siendo la persona rescatada. Pero esto era extraño. Estaba mal. Lo que se había sacrificado para salvar a Subaru y a Beatriz era demasiado desproporcionado. Los descendientes de Otto anteriores a Nicola, el territorio Juculius que Lumera y las demás protegían, e incluso Emilia, quien se congeló junto a Al para evitar que muriera. Demasiadas cosas habían sido sacrificadas por el bien de Subaru. Solo de las hermanas de Lumera, 5 habían muerto por ello. No podía simplemente pensar con conveniencia que estaba bien por ser espíritus. Y además, incluso si hubieran pasado por tantas penurias, dedicado su tiempo y sus vidas, y logrado salvar a Subaru y a Beatriz, en este mundo ya no quedaba. Subaru dijo, ya no queda nadie. Al ser arrojado a un mundo así, abandonado a su suerte, no podía ser tan hábil como para alegrarse. Subaru se esforzó desesperadamente en su rehabilitación para resistir el sentido del deber, la misión y la impotencia que le asaltaba al cerrar los ojos. Pero en algún lugar de su corazón, pensaba. Subaru dijo, esto no tiene sentido. Aunque recuperara la movilidad, aunque pudiera caminar, aunque pudiera sujetar cosas, ¿qué pasaría? ¿Moverse? ¿Para qué? ¿Caminar? ¿Hacia dónde? ¿Sujetar? En este futuro vacío. En un mundo donde ya no podía ver ni hablar con la mayoría de sus seres queridos. Subaru dijo, quiero verlos. Quería ver a todos. Quería ver a todos ahora mismo. Quería hablar con sus seres queridos. Si eso no era posible, ser rescatado no tenía ningún sentido. Beatriz dijo, Subaru. Dejándose llevar, las lágrimas recorrieron sus mejillas. Al presenciar aquello y escuchar su débil susurro, Beatriz limpió sus lágrimas con una expresión de angustia que rápidamente fue cubierta por un rostro lleno de compasión. Aunque las limpiara una y otra vez, las lágrimas seguían brotando. Como si limpiar aquel llanto fuera tan inútil como el hecho de que Subaru hubiera sido rescatado. Cambio de escena. Dios, Buda, Odo Laguna-sama. Juro que, en toda mi vida, no volveré a negar el sueño de nadie. Desde entonces, Subaru dejó la rehabilitación. Reconectar el cableado del corazón y el cuerpo, superar la discapacidad y pisar la tierra con sus propios pies. Vivir en este mundo de 400 años después, este mañana del mañana al que había llegado, como si fuera el hoy. Tal esperanza hipócrita era impotente frente a la desesperación de haber sido abandonado por todo. Beatriz dijo, Subaru, es hora de comer, supongo. Betty te dará de comer, supongo. Beatriz, quien antes ya solía esforzarse por Subaru, ahora se encargaba de cuidarlo con una diligencia conmovedora, moviéndose de un lado a otro para atender sus necesidades,
a pesar de que Subaru había perdido toda voluntad de moverse por sí mismo. Aunque siempre había intentado serle útil, su torpeza natural solía jugarles malas pasadas. Sin embargo, ya fuera por su sentido del deber, o por la falta de alguien más en quien apoyarse, irónicamente a diferencia de Subaru, cuya rehabilitación no mostraba avances, las habilidades de cuidado de Beatriz mejoraban día tras día, volviéndose cada vez más eficiente en el trato con él. Desde las comidas matutinas y nocturnas, hasta el aseo con agua caliente. Incluso los estiramientos para flexionar los músculos de sus extremidades inmóviles. Todo aquello debería ser un trabajo pesado para la pequeña constitución de Beatriz, pero ella no soltaba ni una sola queja. Al contrario, tras completar minuciosamente cada una de sus tareas diarias, ella simplemente hacía esto. Beatriz dijo: «Has trabajado muy duro, supongo. Eres un buen chico, Subaru, lo sabes». Ella le sonreía de esa manera a un inútil que no hacía nada. Si aquello fuera una ironía o un sarcasmo hacia un bueno para nada, el corazón de Subaru se sentiría un poco más aliviado. Pero, como era de esperar, no había ni rastro de malicia en Beatriz. Simplemente eran los sentimientos de Beatriz preocupándose por él, y eso era lo que, cada vez más, pudría su corazón. De noche, no solo de noche, al cerrar los párpados, lo que imaginaba no era el mundo actual, donde todo había cambiado por completo, sino las escenas del pasado que había dejado atrás. Allí estaba todo lo que era importante para él. Sus queridos compañeros, la mansión donde vivieron juntos, los recuerdos de las risas compartidas, los problemas por los que tanto se angustiaron, el futuro que juraron superar, todo se había quedado atrás. Podía ver sus sonrisas. Podía escuchar sus risas. Podía recordar su calidez. Y sin embargo, ya no quedaba nadie, ni nada. No podía tocarlos. No podía hablarles. No podía reír con ellos. Escuchaba voces llamándolo, Subaru. Diferentes voces, muchas formas de llamarlo, diversas emociones, todos llamaban a Natsuki Subaru. Pensando en cada una de ellas con dolor, Natsuki Subaru se hundía más y más. Pensaba que aquello estaba bien. Actualmente, no encontraba ninguna razón para ponerse en pie. Subaru dijo: «Quiero verlos». Seguramente, debería levantarse para comprobarlo. Incluso si intentara abandonarlo todo pensando que ya no queda nadie ni nada, incluso si sus figuras no estuvieran al alcance de su mano, ella era la única que aún permanecía en este mundo. Debería esforzarse por levantarse, teniendo como única esperanza el reencuentro con Emilia. Debería luchar desesperadamente, buscando únicamente volver a ver a Emilia, quien se encerró a sí misma en el permafrost para salvarlos. Así debería ser. Lo sabía. Sabía que era lo correcto. Pero Subaru dijo: «¿Y si? ¿Estará Emilia realmente en lo profundo del hielo?» Subaru dijo: «¿Y si? ¿Y si Emilia no estuviera allí? ¿Y si todo y todos hubieran sido sacrificados solo para que Subaru y Beatriz vivieran?» Subaru dijo: «¿Y si? ¿Y si todo fuera una mentira tramada por Nicola y los demás para darle una razón para vivir? ¿Y si, en realidad, ya no quedara nadie en este mundo, incluida Emilia?» Subaru dijo: «¿Y si? Si perdiera incluso esa razón, si comprobara que ella no está, ¿qué sería de Subaru? ¿Qué haría el Subaru que todos recuperaron, a costa de tantos sacrificios, en esta tierra donde ya no queda nadie? Nadie. 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 Emilia, Ram, Otto, Garfield, Petra, Frederica, Ryusu, Mei Lee, Roswaal, Anerose, Clint, Reinhardt, Felt, el viejo Rom, Anastasia, Julius, Prost, Félix, Wilhelm, Priscilla, Al, Scholt, Abel, Medium, Flap, Tanza, Cecilus, Jorna, el escuadrón de las Pléyades, la gente de Sudrak. Ninguno está aquí. Nadie. No están. ¿No están? No están. Entonces, Subaru dijo: «¿Y Petra?» Un nombre que no podía pronunciar escapó de sus labios. Intentó revivir un recuerdo que no podía recuperar. Como si se desmoronara en cuanto intentaba sujetarlo,
Subaru empezó a dudar de la extraña sensación que surgió en su interior. Empezó a dudar del hecho mismo de haber sentido esa extrañeza. ¿Había alguna razón para sentir algo extraño? ¿Qué pasaba con Petra? Subaru dijo, Petra. Le resultaba frustrante que no se convirtiera en sonido. Necesitaba el sonido. Para mantenerlo en su memoria, para comunicárselo a alguien. Petra, Petra, es Petra. 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 Subaru dijo, Petra. Recuérdalo. Manténlo en tu cabeza. No dejes que se disperse. Como si olvidara un sueño al despertar, su cerebro intentaba olvidar a Petra. Si su cerebro no servía, pensó en grabarlo en su cuerpo, pero antes de poder clavar sus uñas, Petra perdía su contorno y ya no podía recordar que intentaba dibujar. Era antinatural, irracional, absurdo, inexplicable, despiadado, ilógico. ¿Por qué Subaru no podía recordar a Petra? Subaru apretó los dientes, intentando resistirse a la forma antinatural en que intentaba olvidar a Petra. Intentó dividir el nombre de Petra en partes para recordarlo, pero en el momento en que reconocía que eran piezas del nombre de Petra, daba igual si intentaba separarlas o esparcirlas. El resultado era el mismo. No poder llamar correctamente a Petra era una regla del mundo contra la que no podía luchar. Y aquellos cuyos nombres no pueden ser reconocidos correctamente, como Petra, son olvidados por el mundo. Tal como Subaru, quien debería conocerla y recordarla, no pudo darse cuenta de que no la estaba reconociendo correctamente hasta que vio a Petra. Seguramente, aunque olvidara a Petra, viviría el mañana con total indiferencia, habiéndola olvidado de nuevo. Subaru dijo, no me jodas. ¿Cuánto creían que había perdido hasta ahora? ¿Cuánto habían tenido que sacrificar Natsuki, Subaru y Beatriz para llegar hasta aquí? Mi corazón ya está a punto de romperse. Está lleno de grietas, hecho un desastre. ¿Y aún así me pides que olvide a Petra, que la deje ir y que siga viviendo? Subaru dijo, si así es como quieres jugar. Alguien que no conocía estableció esa regla mientras Subaru no estaba. En un mundo donde esa fuerza impositiva actuaba con naturalidad, debería haber estado allí si quería objetar, pero como no pudo, la regla se estableció sin que él lo supiera. Ya veo, entiendo. Me parece perfecto. ¿Quién demonios va a seguir una regla tan estúpida? Idiota. Subaru dijo, Petra. 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 Si olvidaba pensar en Petra por un segundo, ese segundo se expandía a 2, luego a 5, a 10, y el vacío resultante expulsaba a Petra de su cabeza. Esa era la forma en que el destino te hacía olvidar, como si nada hubiera pasado. Entonces, de ahora en adelante, Natsuki Subaru no olvidará a Petra ni por un segundo. Durante el resto de su vida, hasta que muera, grabará a Petra en un rincón de su mente. Dedicará una parte del corazón de Natsuki Subaru a Petra para siempre. Porque Petra estuvo allí, sin duda alguna. Aunque fuera llamada bruja de la melancolía, aunque fuera tratada como una calamidad por todos en el mundo, y aunque fuera un ser tan increíble como para ser usada como el as bajo la manga contra el príncipe loco. Ante Natsuki Subaru y Beatriz, Petra apareció de verdad. Subaru dijo, lo haré de nuevo, Petra. Quebrándose muchas veces, olvidando muchas veces, abandonándolo todo muchas veces, desanimándose muchas veces. Decidiéndose muchas veces, grabándolo muchas veces, levantando la mirada muchas veces, poniéndose en pie muchas veces. Incluso si era una forma de caminar torpe, vergonzosa y sin aprendizaje, lo haría de nuevo. Subaru dijo, Beatriz. Movió los labios después de mucho tiempo. La piel de sus labios, seca y pegada, se rasgó y empezó a sangrar. Todavía no sentía dolor. El cableado entre su cerebro y su cuerpo aún no se había reconectado. Pero lo haría de nuevo. Había decidido hacerlo. Esta vez de verdad, aunque le hubiera tomado mucho tiempo. Subaru dijo, Petra está viva. Seguramente Emilia también. Por eso, voy a esforzarme. Siento haberte hecho esperar. Repitiendo una y otra vez la determinación y la renuncia,
Era una decisión que carecía de credibilidad incluso para él mismo. Sin embargo, lo dijo. Lo dijo sin importarle la vergüenza ni el qué dirán. ¿Por qué? Beatriz dijo, es natural que te espere, supongo. Betty es la compañera de Subaru, supongo. Porque sabía que su mejor compañera le diría eso. Cambio de escena. Dios, Buda, Odo Laguna Sama. Juro que, en toda mi vida, no volveré a dar un empujón a nadie. 12.622.788.800 segundos. Ese es el resultado de convertir 400 años en segundos. Debido a la autoridad de Petra, convertida ahora en la bruja de la melancolía, Subaru experimentó por un momento el horror de pasar un tiempo inmenso y vacío. Subaru dijo, 1.000.000 de veces un segundo, son 1.000.000 de segundos. Calculando a grandes rasgos, 1.000.000 de segundos son unos 11 días y medio. Ese fue el tiempo que experimentó Subaru. Al convertirlo en días, se sorprendió al pensar que no era tanto tiempo, a pesar de que sintió como si estuviera caminando por un túnel oscuro que no tenía fin. Y los 400 años que pasó Petra son aproximadamente 12.000 veces ese millón de segundos. Subaru dijo, ella pasó por eso, 12.000 veces más. Por supuesto, no habrán sido días vacíos. En ese tiempo, el nombre de la bruja de la melancolía se extendió por todo el mundo, las personas que él conocía fueron muriendo una tras otra, e incluso el reino y las ciudades-estado perecieron hasta llegar al día de hoy. No era exagerado decir que ella experimentó una era de cambios drásticos. Subaru dijo, pero lo entiendo. Sé que eso no importa. Incluso si ocurren eventos tan grandes que parecen reescribir el mundo, si estos no logran conmover el corazón, no serán más que el rugido del viento fuera de la ventana. Solo cuando uno lo siente como algo propio, con calor y una sensación de realidad, es cuando cualquier experiencia se convierte finalmente en parte de la propia vida. Una vida que carece de eso es algo vacío, como si nada existiera, es, verdaderamente, el infierno en la tierra. Petra pasó por ese infierno. Sin sueños ni esperanzas, solo dejándose llevar por la inercia. Un tiempo inmenso y vacío le arrebató todo lo que brillaba, convirtiéndola en la bruja de la melancolía. No podría ser de otra forma, no habría otra manera de explicar su estado actual. Y entonces, Subaru dijo, me están pidiendo que haga algo al respecto, ¿verdad, todos? Diciendo esto, Subaru arregló el cuello de la ropa que se había puesto por su cuenta y ató con fuerza los cordones de sus botas. Le había tomado un tiempo increíble volver a hablar, a mover las manos como deseaba y a reconectar el cableado entre su corazón y su cuerpo para poder ponerse en pie y caminar. El tiempo que pasó sumergido en la apatía y el tiempo dedicado a la rehabilitación. Aún así, el tiempo que pasó Subaru, impulsado por un propósito firme y una meta que debía alcanzar, fue mucho más alentador que los 400 años que debió pasar Petra. Subaru deseaba entregarle a Petra ese mismo rescate que él había recibido. Nicola dijo, Natsuki-san, ¿está listo? La voz de Nicola, a la que ya se había acostumbrado por completo, llamó a Subaru por la espalda mientras éste observaba con nostalgia la habitación donde había pasado tanto tiempo. Al darse la vuelta, vio al mismo hombre que conoció al despertar, amable y con un aire algo inseguro, pero capaz de lograr grandes hazañas, de pie con total naturalidad sobre su prótesis. Él, que había seguido avanzando en su propia vida mientras Subaru permanecía estancado. Subaru dijo, estoy listo. Realmente te debo demasiado por todo lo que has hecho. Este favor. Nicola dijo, ya le dije hace mucho que no hace falta. En el momento en que logramos rescatarlos a usted y a Beatriz Chan, me sentí lo suficientemente recompensado. Así que, eso de los favores y las deudas. Subaru dijo, no, te lo devolveré. Aunque tú te niegues, tu abuelo, o el abuelo de tu abuelo. En fin, mi amigo jamás permitiría que me fuera sin saldar la deuda. Además, finalmente lo entendí. Nicola dijo, ¿entendió qué, exactamente? Subaru dijo, entendí por qué él dejó ese mandato tan irracional a sus descendientes para que nos rescataran a Beako y a mí. Fue un error suyo no haber dejado escrita la razón específica. ¿O hubo otro motivo?
Considerando que a veces era algo descuidado, la primera posibilidad no era descartable, pero teniendo en cuenta los hechos que rodeaban ese objetivo, quizás ni siquiera pudo ponerlo en palabras. Aún así, a veces las acciones comunican la voluntad con más claridad que las palabras, lo que Oto Suben confió a Natsuki Subaru a través de sus descendientes. Subaru dijo, Natsuki-san, por favor, salva a la pequeña Petra. Al pensar eso, todos los engranajes encajan. Es cierto que la historia de que todos intentaron salvarme es increíblemente conmovedora. Pero ellos también debieron pensar en la posibilidad de que, al regresar, yo no fuera más que un cascarón vacío con el alma destrozada. Pero ellos no se rindieron. Nadie abandonó la idea de rescatar a Natsuki Subaru. Porque había algo que solo Natsuki Subaru podía hacer al regresar. Subaru debe salvar a Petra, a quien ellos no pudieron salvar en su época. Por eso, todos los que vivieron en aquel tiempo le otorgaron a Subaru este inmenso favor. Seguramente, más que por nadie, lo hicieron por Petra, quien pagó el precio más alto. Subaru dijo, aún así, es un mecanismo muy molesto, un sistema, una maldición, una regla de mierda. Nadie puede dejar rastro de Petra. Nadie puede registrarla. Nadie puede hablar de sus recuerdos. Nicola dijo, pero usted la recuerda, Natsuki-san. Y Beatriz-chan también. Subaru dijo, es lo mínimo. Después de todo, torcí la vida de una chica hasta convertirla en algo tan terrible como una bruja. Tengo que hacerme responsable. Incluso si tuviera que dedicar su vida entera, no sería suficiente para compensarlo. Ante la respuesta llena de determinación de Subaru, Nicola acarició su barba, que no le terminaba de sentar bien, y sonrió. Justo en ese momento. Lumera dijo, Natsuki Subaru-sama. Los preparativos por aquí están tan listos que podrían arder, supongo. Tanto Beatriz-sama como yo estamos en una forma, ardiente, excelente, supongo. Beatriz dijo, haces demasiado ruido, supongo. Para empezar, ¿por qué hablas por Betty sin permiso, supongo? Y ya aprende de una vez a regular tu temperatura. Hace calor, supongo. Dos sombras, una grande y otra pequeña, entraron ruidosamente a la habitación. Subaru y Nicola intercambiaron una mirada y soltaron una risotada. Lumera se llevó una mano a la boca al ver a los dos en la habitación. Lumera dijo, Nicola-sama. ¿Se siente bien hoy, supongo? Había escuchado que no había salido mucho últimamente, supongo. Nicola dijo, es cierto, pero sería un error no venir a despedirlos hoy. Quien no ve la oportunidad de victoria, no puede aprovechar la oportunidad de negocio, es un dicho de Josin. Aunque hoy en día ya casi nadie lo usa, supongo. Lumera dijo, las buenas palabras siempre son buenas, supongo. Mi amo, quien era tan maravilloso que podría inflamarse, también atesoraba esas palabras de la persona a la que servía, supongo. Al escuchar que los dichos de Josin estaban en desuso pero que ellos dos aún los atesoraban, los recuerdos de aquel entonces y de las personas que estaban allí regresaron de forma natural a la mente de Subaru. Sin embargo, decidió guardar esos sentimientos nostálgicos y sentimentales por ahora. Subaru dijo, pero, Lumera, ¿de verdad vas a venir con nosotros? Sin duda será una batalla muy peligrosa. Lumera dijo, vaya, ¿acaso se preocupa por mí, Natsuki Subaru-sama, supongo? Si es así, con más razón debo estar allí, supongo. ¿Por qué? Subaru dijo, ¿es para vengar a tus hermanas? Lumera dijo, no, no es eso, supongo. Estoy segura de que mi amo habría luchado junto a Natsuki Subaru-sama en este momento sin dudarlo, supongo. Por eso, yo haré lo mismo, supongo. Subaru dijo, maldición, ese tipo se fue primero a un lugar donde no puedo ni quejarme ni golpearlo. Lumera dijo, fufufu, eso es lo que significa ser el más excelente, supongo. Lumera se golpeó el pecho con orgullo al hablar de aquel hombre que ya no estaba. Subaru sintió que, a pesar de ser totalmente distinta en apariencia, personalidad y actitud, ella transmitía la misma confianza que el caballero más fino al que tanto admiraba. Beatriz dijo, en realidad, que Lumera venga es una ventaja, supongo.
Además, si ocurre el enfrentamiento que prevemos, ese hombre sin duda intentará intervenir, supongo. Subaru dijo, entonces es mejor ir con todo nuestro potencial. Cielos, nosotros solo queremos concentrarnos en la misión que nos confiaron, pero parece que mi Beako es demasiado popular. Beatriz dijo, no te preocupes, ese hombre también tiene a Subaru en su punto de mira por haberme conquistado, supongo. Estamos juntos en esto de ser perseguidos, supongo. Subaru dijo, eso es bueno. Si nos persiguen a ambos, no tendré que preocuparme de que Beako me sea infiel. Beatriz dijo, ya. Subaru cargó a Beatriz sobre sus hombros repentinamente, tomándola por sorpresa. Sin embargo, ella apoyó sus manos sobre la cabeza de Subaru y dejó escapar un suspiro de alivio al notar que él había recuperado la movilidad de su cuerpo hasta ese punto. Subaru no mencionó aquel suspiro sobre su cabeza. No importaba cuántas veces le agradeciera, nunca sería suficiente. Había causado demasiadas preocupaciones y molestias a Beatriz. Después de haberla hecho esperar tanto tiempo, finalmente, a partir de aquí es cuando todo comienza. Rosalind dijo, qué ambiente tan deprimente. Parece que estuvieran saliendo hacia su propia muerte. ¿Acaso no entienden lo que significa que les preste a mis 9 generales divinos? ¿Qué me dicen? Cuando Subaru salió de la casa cargando a Beatriz y acompañado por Nicola y Lumera, la emperatriz unificada del Imperio de Wallachia los estaba esperando. Subaru abrió los ojos sorprendido al verla allí, habiendo dejado el palacio real para venir en persona. Subaru dijo, ¿está bien que estés aquí? Escuché que estabas muy ocupada. Algo sobre que habías descubierto la base de los que planeaban un golpe de estado o algo así. Rosalind dijo, tonto. Una vez que sé eso, no hay ningún problema si yo misma me encargo de la situación. Si uso siempre a los mismos, corro el riesgo de que mis subordinados se distancien. Se dice que Vincent Wallachia no era muy bueno en eso y que su emperatriz tenía que estar siempre ayudándolo. Subaru dijo, increíble. Ha quedado para la posteridad que era un tipo frío y que estaba bajo el control de Medium San. Si lo supiera, su frente se arrugaría tanto que no habría vuelta atrás. Sea como sea, Abel se sentiría aliviado al saber que, aunque no fuera de la forma más heroica, su gestión servía de ejemplo para sus descendientes. Subaru casi podía verlo con su cara de pocos amigos, de brazos cruzados y con una expresión de indiferencia. Al lado de la joven emperatriz que hablaba de las vergüenzas de sus antecesores, estaban las dos personas que ella solía usar con frecuencia, Arakia y Madeline. Ambas solían acompañar a Rosalind en sus visitas a Subaru, quizás como un gesto para que viera rostros conocidos, pero esta vez la situación era distinta. Subaru dijo, no esperaba que, aunque lo pedí sin mucha esperanza, realmente me prestaras a 2 de tus 9 generales divinos. Rosalind dijo, por supuesto, esto también trae beneficios para nosotros. Si logras solucionar el problema de ese glaciar absoluto de Axar, se abrirá el camino hacia el reino santo de Gusteco, que ha sido una molestia durante años. Ahora que la bestia sagrada ha muerto y la influencia de la iglesia sacra es baja, no podemos dejar ese país así. Subaru dijo, y entonces nacerá el superimperio unificado de Wallachia que conquistó todo el mundo. Rosalind dijo, y yo quedaré en la historia como la superemperatriz que logró la unificación mundial. Si no fuera por su enfermedad, ese honor habría sido para mi señora madre, qué mala suerte la suya. Beatriz dijo, para ser alguien que dijo que no le gustaban las historias deprimentes, fuiste tú quien empezó, supongo. Rosalind resopló y luego dijo, cuida tu lengua. Aunque seas adorable, no soy tan blanda como mi señora madre. Aunque diga esas cosas, el hecho de que al final no castigue a nadie hace que sus palabras pierdan toda su fuerza. Eso era algo que tanto Subaru como Beatriz, e incluso las dos integrantes de los 9 generales divinos que flanqueaban a la emperatriz, veían con total claridad. Subaru dijo, agradezco de todo corazón que nos ayuden, pero van a tener que seguir mis instrucciones, ¿entendido? No tengo ninguna intención de matar a Petra, a la bruja de la melancolía. Arakia dijo, te escucho. Es algo temerario y estúpido. Pero obedeceré. Subaru dijo, ¿solo porque es una orden? Arakia dijo, no.
Yo tampoco odio a esa bruja. Arakia prometió su cooperación con pocas palabras, pero con la mejor de las sentencias. Subaru le devolvió la sonrisa y dirigió su mirada hacia la otra general, Madeline. Subaru dijo, Madeline, ¿qué hay de lo que te pedí? Madeline, tú también le pides cosas imposibles a un dragón, supongo. ¿De verdad creíste que sería útil, supongo? Subaru dijo, más allá de si es útil o no, siento que la escena no estaría completa si él no estuviera allí. Es una reunión para traer de vuelta a Petra. Cuantos más seamos, mejor. Madeline, me costó mucho trabajo, pero logré encontrarlo, supongo. Subaru dijo, ¿en serio? Increíble. Ante la respuesta de Madeline, quien soltó un gran suspiro con las manos en la cintura, Subaru no pudo evitar dar un salto de alegría. Sinceramente, aquello era una petición que había hecho con menos esperanzas incluso que la de pedir a los 9 generales divinos. Es más, ni siquiera tenía la certeza de que fuera posible. Debió de ser algo relacionado con Petra. No estaba claramente indicado en los registros, sino que fue una información hallada en un libro prohibido que estaba sellado en las ruinas de la antigua mansión de Roswell L. Mathers, en el reino de Lugúnica. Se trataba de la identidad de cierta persona que Subaru conocía, su rastro, perdido durante estos 400 años. Subaru le había confiado la búsqueda a Madeline, apostando por la mínima posibilidad de que ella, al compartir su misma naturaleza, pudiera encontrarlo. Beatriz dijo, es impresionante, supongo. Betty te acariciará la cabeza más tarde, supongo. Madeline, no hace falta, supongo. No trates a un dragón como a una niña, supongo. Ni un dragón ni tú son niñas, supongo. Subaru dijo, tienes razón. Una chica de taladros de 800 años y una chica de cuernos de 400 años. Madeline, esa también es una forma de expresión muy desagradable, supongo. Aunque puede que sea inútil que hables con él, supongo. Subaru dijo, Madeline, un dragón cree que ha perdido el alma y que ya no sirve para nada, supongo. Madeline, con los brazos cruzados, entrecerró sus ojos dorados mientras hacía esa advertencia. Decir las cosas con claridad, incluso si son difíciles, era parte de su fortaleza como dragona, y detrás de su advertencia se escondía la compasión que había nacido en ella tras vivir tanto tiempo en la sociedad humana. Al mismo tiempo, Subaru pudo intuir la profundidad de la desesperación en la que debía encontrarse la persona de la que Madeline hablaba. No. Subaru dijo, solo nosotros podemos entender eso. Por eso, Beako y yo iremos. Beatriz dijo, iremos, supongo. Subaru y Betty siempre están juntos, supongo. Subaru dijo, así es. Subaru chocó su puño con el de Beatriz, quien aún estaba sobre sus hombros. Al ver esto, Madeline se encogió de hombros y no presentó más objeciones. Tras confirmar aquello, Subaru inhaló y exhaló profundamente. Dejó que el aire frío y puro llenara sus pulmones para enfriar un poco su cuerpo febril, y lentamente, se volvió hacia los compañeros que estaban tras él. Nicola, Lumera, Rosalín, Arakia, Madeline y Beatriz. Todos ellos fueron quienes rescataron a Subaru y Beatriz después de 400 años de flotar en la nada, dándoles la oportunidad de dedicar todas sus fuerzas a lo que debían hacer. Subaru dijo, Nicola. Nicola dijo, sí. Subaru dijo, Lumera. Lumera dijo, aquí estoy, supongo. Subaru dijo, Rosalín. Rosalín dijo, responderé en su lugar, supongo. Subaru dijo, Arakia. Arakia dijo, Subaru dijo, Madeline. Madeline, te escucho, supongo. Subaru dijo, Beako, Beatriz. Beatriz dijo, por supuesto que estoy aquí, supongo. Miró el rostro de cada uno, escuchó sus respuestas y grabó su confianza en su pecho antes de soltar un gran suspiro. Había dejado atrás muchísimas cosas. Se había despedido de muchísimas personas. Eso era frustrante. Triste. Incluso ahora le dolía. Pero sus manos, que una vez quedaron vacías,
no eran lo suficientemente fuertes como para permanecer así. Subaru dijo, no, me equivoco. Nunca estuve solo. Solo fue que Subaru se había dejado consumir por la apatía, sintiéndose solo por su cuenta. Beatriz estaba con él, Nicola y los demás estaban allí, seguramente Emilia lo estaba esperando, y también estaba haciendo esperar a Petra para que fuera a buscarla. Subaru dijo, vámonos. Para poder seguir siendo nosotros mismos. Cambio de escena. Dios, Buda, Odo Laguna Sama. Juro que. En esta parte la novela censura esa parte ocultándonos la frase completa. Y entonces, la historia regresa al momento del inicio, en la zona de hielo absoluto. Subaru dijo, voy a recuperarte, Petra. Adelante, maldito destino. Subaru gritó con todas sus fuerzas, intentando disipar con su voz el viento gélido, las ondas de maná que aumentaban de forma siniestra y todos los elementos de ansiedad. Ante ese sentimiento tan fuerte dirigido hacia ella, el perfil de la bruja de la melancolía no se inmutó lo más mínimo. Y mientras su declaración inicial fallaba estrepitosamente. El príncipe loco dijo, 6 segundos. El príncipe loco pisó con fuerza la tierra blanca y cerró la distancia en un instante, levantando ambos brazos. Sostenía las 2 espadas malditas, y el viento cortante que estaba a punto de desatar despedazaría tanto a Subaru como a Petra y a los demás. Incluso si Petra podía arreglársela sola, para Subaru y Beatriz, que ya habían usado el EMGM, sería difícil defenderse de aquello. Por eso. Personaje desconocido, por desgracia, me gustaría que se esforzara un poco más. Requerimiento. En ese instante, un trueno resonó en la tierra y un estallido de rayos golpeó frontalmente al príncipe loco. La luz estalló, expandiendo ondas de choque en todas direcciones. Subaru vio cómo la tierra congelada se agrietaba y se rompía de forma radial. Por un momento temió que el impacto llegara a sus pies, pero de inmediato decidió que tal preocupación era innecesaria. Subaru dijo, después de todo, es imposible que un mayordomo universal cometa tal error. Personaje desconocido, es una valoración sumamente halagadora, Subaru-sama. Y le devuelvo el agradecimiento. Gran deuda. Subaru dijo, lo de gran deuda es exagerado. Soy yo quien te agradece por venir, Huan-san. En el campo de visión de Subaru apareció la espalda delgada y ágil de un hombre de facciones hermosas y cabello azul. Clint estaba allí de pie. Él era uno de los que conocían el pasado de hace 400 años, una persona de aquel entonces que aún sobrevivía en esta era, y ahora, era un dragón con 2 cuernos negros brotando de su cabeza de cabello azul. Él era la última pieza, el hombre que desapareció hace 400 años, y cuyo paradero finalmente fue hallado gracias a la búsqueda de Madeline, en quien Subaru depositó sus esperanzas, por ser un compañero Dragon King. Clint dijo, he cometido un error gravísimo. Debido a mis ansias por esa resolución y ese futuro, no pude notar la verdadera intención detrás de pagar tan alto precio. Dolor. Lo que brotaba de los labios de Clint era la razón por la cual alguien como él pasó 400 años sin aparecer en la historia ni ayudar a Nicola y los demás en la búsqueda de Subaru, viviendo sumergido en la desesperación. A pesar de tener una memoria llena de lagunas, Subaru pudo detectar en sus testimonios fragmentados que la desesperación de Clint estaba íntimamente ligada a la situación actual de Petra convertida en la bruja de la melancolía. Quizás él también estuvo preparado para morir. Sin embargo, Clint dijo, le dedico mi arrepentimiento y mi pesar. Esta vez, sin falta. Con sus ojos dorados llenos de determinación y su cuerpo envuelto en una electricidad púrpura centelleante, el dragón que había mantenido su vida hasta esta era prestó su fuerza a los deseos y rezos de Subaru. El príncipe loco dijo, un dragón, Ustedes, los dragones envueltos en escamas y halos de dragón, son poseedores de un cuerpo de maná similar al de los espíritus en un sentido amplio. Sin embargo, no los considero mis enemigos directos. No lo hago. El príncipe loco recibió de frente el impacto del rayo púrpura lanzado por Clint, pero solo retrocedió una gran distancia mientras bloqueaba el ataque con las empuñaduras cruzadas de sus espadas malditas. Su fuerza descomunal superaba incluso a la de un dragón con poderes extraordinarios, pero su actitud no nacía de una certeza basada en la diferencia de poder.
El príncipe loco no miraba a sus oponentes con un cálculo tan simple o con arrogancia. Aquello era un hecho evidente para Subaru, quien tras aquel pésimo primer encuentro, había tenido múltiples oportunidades de enfrentarse a sus hojas asesinas para proteger a Beatriz y Lumera. Como prueba de ello, el príncipe loco confirmó el tacto de las espadas malditas en sus manos y frunció el ceño con la misma expresión imperturbable de siempre, sin importar quién fuera su oponente. El príncipe loco dijo, ¿aún así, vas a luchar? Clint dijo, sobra decirlo. Verdad absoluta. El príncipe loco dijo, ya veo. Es una lástima, realmente una lástima. Tendrás que desaparecer. Lamentablemente. En un instante, el estallido de los rayos y la explosión de la luz chocaron en la tierra. La presión de la explosión fue tan inmensa que incluso el sonido se desvaneció, expandiéndose desde el interior del glaciar absoluto y cambiando la forma de un mundo que había permanecido igual durante siglos. Aquel era el inicio de una batalla trascendental que sacudiría el rumbo del mundo después de varios cientos de años. La bruja de la melancolía dijo, ¿está bien? Dejarlos así. De repente, quien preguntó aquello fue Petra, observando la batalla desde la distancia. Ella entrecerró sus ojos verde azulado con hastío, preguntándole a Subaru sobre la pelea entre Clint y el príncipe loco con un aire de total desinterés. Por un momento, Subaru se quedó atónito ante su acercamiento tan despreocupado, pero Subaru dijo, no te preocupes. Todo esto es parte del plan. La bruja de la melancolía dijo, ah, sí. Pero ese dragón no puede ganar contra el príncipe loco, ¿verdad? Creo que es solo cuestión de tiempo para que lo derrote. Subaru dijo, tienes buen ojo, Petra. Pero no pasa nada. Pronto. Beatriz dijo, pronto llegará el refuerzo, supongo. Nada más decirlo, en la batalla de Clint y el príncipe loco sobre el hielo, varias sombras irrumpieron ferozmente desde los cuatro costados. El gran espíritu de cabello carmesí envuelta en llamas, la princesa diamante que extendía sus bandas de luz de diamante como un armamento contradictorio, y la general dragón que utilizaba sus escamas en combate real para coordinarse consigo misma. Los seres más fuertes del mundo actual se habían reunido, y la batalla aumentó su intensidad varios niveles más. La bruja de la melancolía dijo, ciertamente, con eso puede que aguanten un poco más. Pero todas las personas que están allí parecen ser objetivos del príncipe loco, ¿no? Él es del tipo que se vuelve más fuerte a medida que lucha, ¿no es un error de estrategia? La bruja de la melancolía dijo, ¿qué? ¿He dicho algo raro? Subaru dijo, no. Es solo que, al escucharte decir palabras como objetivo o tipo, he sentido un calorcito agradable en el fondo de mi pecho. Subaru analizó los hechos con total sinceridad ante la mirada de Petra. De inmediato, ella le dedicó una mirada cargada de extrañeza, como si estuviera viendo algo inquietante, pero era inevitable, la conmoción en el pecho de Subaru era real. Al mismo tiempo, la evaluación táctica de Petra era correcta. Para empezar, el príncipe loco no solo era un monstruo por su mera existencia, sino que los talentos que se le otorgaron estaban fuera de toda lógica. No solo se adaptaba a cualquier situación o entorno con su protección divina de la adaptación, sino que su capacidad de combate individual aumentaba constantemente gracias a su protección divina de la soledad. Con su protección divina de la repetición, sus movimientos en batalla se refinaban de forma acelerada, y su protección divina de la inflexibilidad, que normalmente solo se activaba al borde de la muerte, permanecía activa en todo momento debido al bug único de ser un humano espíritu cuyo corazón no latía. Poseía múltiples bendiciones, y la sinergia entre ellas provocaba una explosión de poder. Esa era, en parte, la verdadera identidad de la abrumadora fuerza de combate del príncipe loco. Subaru dijo, Reinhardt era un monstruo total, y Ceci y Halle Belsan también eran unos monstruos, pero este tipo está al mismo nivel de absurdo. La bruja de la melancolía dijo, ¿qué quieres decir? ¿Acaso sabes que no puedes ganar? Escucha, si quieres suicidarte, hazlo en otro lado. No tengo tiempo libre viviendo aquí. Subaru dijo, no es un suicidio, he venido a ganar. Es cierto que si seguimos así, perderemos. Pero. La bruja de la melancolía dijo, ¿pero? Beatriz dijo, Petra,
si nos prestas tu fuerza, la historia será diferente, supongo. Al escuchar las palabras de Beatriz, quien sostenía la mano de Subaru, Petra frunció el ceño con duda. Incluso con ese gesto, la belleza de la bruja no disminuía en lo más mínimo. Entonces murmuró con frialdad. No entiendo qué quieres decir. ¿Por qué haría yo algo así? Soy la bruja de la melancolía. ¿Lo saben? Nadie puede someterme ni darme órdenes. Soy esa clase de existencia. O tal vez. Petra guardó silencio y les dedicó una mirada de soslayo que resultaba aterradoramente seductora. Sin embargo, era evidente que sus acciones no nacían de un sentimiento positivo. Bastaba con mirar a la pequeña escorpión carmesí, que permanecía al lado de la bruja sin apartarse, tal como Beatriz lo hacía con Subaru. La pequeña escorpión carmesí hacía brillar sus ojos compuestos con intensidad, como si estuviera decidida a proteger a la bruja de la melancolía, a quien nadie debería poder herir, de cualquier calamidad. Subaru dijo, ¿acaso alguien te pidió que protegieras a Petra? La bruja de la melancolía dijo, ¿qué significa eso? Subaru dijo, no, es solo una suposición. Mis recuerdos están hechos pedazos, pero pensé que sería bueno que así fuera. La bruja de la melancolía dijo, desde hace un rato, no, desde el principio no entiendo nada de lo que dices. Lo mismo va para la niña que te acompaña. Qué viejo tan extraño. Insatisfacción, desagrado, confusión, quizás todo aquello se mezcló en ella. A pesar de mantener su tono pausado, sus palabras tenían algo más de emoción, aunque resultaron ser una crítica mordaz que dolió profundamente al Subaru actual. Subaru acarició su cabello, ahora completamente blanco, con la mano que no sostenía a Beatriz. Subaru dijo, que me trates como a un viejo extraño me deprime. Sigo pensando que mi corazón es joven, pero parece que no sirve. Incluso arreglé mi barba con esmero, como un tributo a Wilhelm Sand, a quien tanto admiro. Beatriz dijo, para Betty, Subaru es apuesto sin importar cómo se vea, o mejor dicho, está lleno de un encanto que es difícil de expresar con una sola palabra y que no todos sabrían apreciar, supongo. Subaru dijo, gracias por ese apoyo que no termina de ser un apoyo. Era una forma de ser evaluado que no sabía si agradecer, pero no dudaba de que no había mentira en ello. De lo contrario, no habría podido pasar 40 años preparándose para cumplir con su deber, apoyándolo sin apartarse de su lado ni un solo segundo. No había otra respuesta más que el afecto, y no había necesidad de buscar otra. Subaru dijo, afecto, Sí, así es. Tienes razón. No hay otra razón para esforzarse tanto. La bruja de la melancolía dijo, tú. Subaru dijo, han sido 40 años muy largos. Aún así, solo son 1.262.278.800 segundos. Apenas una décima parte del tiempo que pasó Petra. Realmente, ¿sabes? Incluso con la autoridad de la bruja de la melancolía y ese poder de compresión que Beatriz y él habían deducido, no se podía eliminar el peso del tiempo que realmente se experimentó. Los 400 años que vivió Petra hacían que el infierno de Subaru, atormentado por la culpa y el autocastigo, pareciera una broma pesada. Era un tiempo que había desgastado el corazón de Petra. Subaru dijo, ¿por qué te desgastaste tanto, pagando todo como sacrificio y entregando cada posibilidad, solo para llegar hasta el presente? La bruja de la melancolía dijo, ¿de qué estás? Subaru dijo, ¿por qué, Petra? Petra. La bruja de la melancolía dijo, detente. No me llames de esa forma que no puedo entender. De repente, la expresión de la bruja de la melancolía se desmoronó y retrocedió una gran distancia. Reflejo de su agitación, Petra preparó su mano derecha, lista para chasquear los dedos y activar su autoridad. Era la autoridad de la bruja de la melancolía, un poder que no mataba, sino que alejaba al oponente haciéndole experimentar una inmensa cantidad de tiempo en un segundo. Subaru dijo, adelante, intenta comprimir el tiempo. La bruja de la melancolía dijo, no lo digas tan a la ligera. ¿Acaso crees que puedes soportarlo? Es imposible. Ningún humano podría aguantar algo así. 400 años, es mucho tiempo.
Beatriz dijo, lo sé, supongo. Betty lo sabe. Los 400 años que pasó Petra y los que pasó Betty son diferentes, pero aún así, Betty conoce esa soledad que seguramente es igual en el fondo, supongo. Beatriz también había pasado por una cantidad de tiempo insoportable en la biblioteca prohibida. Y sabía que esos días vacíos que parecían no tener fin, finalmente terminaban, y que existía un día de liberación. Beatriz dijo, Betty quiere que Petra también lo entienda, supongo. Tienes el derecho de recibir eso, supongo. No, mejor dicho, quiero que lo recibas, supongo. La bruja de la melancolía dijo, ¿por qué? Dudando sobre a quién dirigir sus dedos, si a Subaru o a Beatriz, la bruja de la melancolía hizo una pregunta, dejando ver emociones que hasta ahora había ocultado. Era la triste bruja que, en el proceso de abandonarlo todo, no tuvo más remedio que soltar incluso sus razones. Subaru dijo, porque queremos que seas feliz. Todos nosotros lo deseamos. La bruja de la melancolía dijo, ¿todos? Subaru dijo, yo, Natsuki Subaru. Beatriz dijo, yo, Beatriz, supongo. Subaru dijo, Emilia, Frederica, Otto, Garfield, Rem, Ram, Roswaal, Ryusu, Meili, Anerose, Clint, la gente de la aldea de Arlam. La gente de Costul. Tu familia. Tus compañeros. Nosotros. Beatriz dijo, Betty y los demás, supongo. Subaru y Beatriz gritaron al mismo tiempo, todos. Petra contuvo el aliento y tensó sus mejillas. Seguramente ninguno de esos nombres le resultaba familiar. Subaru sabía el porqué. La propia Petra olvidaba todo sobre las personas importantes para ellas y dejaba de pensar en ellas aunque fuera por un segundo. En esa repetición, todo terminaba por desgastarse. Beatriz dijo, honestamente, cuando Subaru dijo que pensaría en Petra, dejándola en un lugar de su cabeza para siempre, me pareció que era algo imposible, supongo. Subaru dijo, ¿tú crees? No es para tanto. Dedicar un rincón de mi mente a Petra no es nada. Beatriz dijo, así es, supongo. Ambos asintieron y volvieron a mirar a Petra, quien tenía una mirada severa. Subaru y Beatriz habían respondido a su porqué. Ahora. Subaru dijo, respóndenos tú también. A la pregunta de hace un rato. La bruja de la melancolía dijo, ¿la de hace un rato? Beatriz dijo, ¿por qué Petra superó 400 años de vacío, incluso convirtiéndose en una bruja y siendo llamada calamidad, mientras protegía este lugar de tanta gente, supongo? Ante la pregunta simplificada de Beatriz, Petra contuvo el aliento y se quedó en silencio. Frente a ella, Subaru dio un paso adelante. Beatriz soltó su mano y empujó suavemente la espalda de Subaru con su pequeña mano. Subaru avanzó paso a paso. La distancia con Petra, que antes se había alejado, comenzó a acortarse. En medio de Subaru y Petra, la pequeña escorpión carmesí se interpuso. Era como si estuviera decidida a proteger a Petra de cualquier calamidad que pudiera herirla, incluso a costa de su propia vida. Pero, Subaru dijo, gracias por hacer lo que nosotros no pudimos durante tanto tiempo. Cuando Subaru acarició su caparazón tras decir aquello, el escorpión bajó sus pinzas y, con un movimiento lento, le abrió paso. Petra abrió mucho los ojos ante la acción de la pequeña escorpión carmesí, como si se sintiera traicionada. Era un honor. Si ella se sentía traicionada porque el escorpión se había apartado, entonces. Subaru dijo, lo que estoy haciendo tiene un significado real para ti, ¿verdad? La bruja de la melancolía dijo, ah. Frente a él, a una distancia donde podía tocarla si extendía la mano, los ojos de Petra temblaron. Los recuerdos de Subaru sobre la hermosa Petra se estaban desvaneciendo, pero la mujer frente a él era mucho más madura, y su belleza destacaba más que su dulzura. Su elección de vestido, su forma de llevarlo y el peinado de su cabello demostraban un sentido del estilo exquisito, a pesar de que no se lo mostraba a nadie, era algo muy propio de Petra. Incluso tras 400 años, ella no había cambiado en esos aspectos. Eso era. Subaru dijo, fue porque querías vernos, porque querías verme a mí, ¿verdad?
La bruja de la melancolía dijo, ah. Ese suspiro ronco fue la última resistencia de la bruja de la melancolía, temida por todo el mundo. Subaru extendió sus brazos, atrajo ese cuerpo delgado hacia sí y abrazó a Petra contra su pecho. El cuerpo de Petra tembló violentamente, como si estuviera asustada. Sin embargo, a pesar de estar agitada, no intentó apartar el cuerpo envejecido de Subaru, el cual podría haberse desmoronado fácilmente si ella lo hubiera empujado. Pero tampoco le devolvió el abrazo. Aquello no era un rechazo, sino. Beatriz dijo, ella también sacrificó eso, supongo. Petra sacrificó incluso el derecho a abrazar a alguien para alcanzar este futuro. ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón? Natsuki Subaru no tenía más remedio que imponer la respuesta, que Petra soportó el vacío durante 400 años porque quería ver a Natsuki Subaru. Y que ese vacío, el largo vacío de 400 años, terminaba ahora mismo. La bruja de la melancolía dijo, yo. Subaru dijo, está bien. Si no puedes abrazar a nadie, yo seré quien te abrace. Si tú no puedes decir nombres, yo diré el tuyo. Si no puedes llorar frente a los demás, dejaré que escondas tu rostro contra mi pecho. Si no puedes comer lo que te gusta, crearé para ti todas las cosas nuevas que quieras. Si no puedes tomar la mano de nadie, yo pondré la mía sobre la tuya. Si no puedes mostrar tus debilidades ante nadie, yo alabaré tu fuerza durante 400 años. Aquello que uno puede hacer, lo que desea, el futuro, la esperanza, la posibilidad. Las condiciones para convertirse en la bruja de la melancolía le arrebataron muchísimas cosas a Petra. Para que ella pudiera obtener esas posibilidades, para alcanzarlas, ni siquiera podía desearlo por voluntad propia. Pero Beatriz dijo, no pasa nada, Petra. Subaru es un genio preocupándose por los demás sin permiso, imaginando sus sentimientos por su cuenta e intentando hacerlos felices por voluntad propia, supongo. Subaru dijo, así fue como seduje a Beako. Petra, tú también conviértete en mi víctima. Subaru levantó suavemente el cuerpo que estaba abrazando y miró de cerca el rostro sorprendido de la chica. En sus ojos, a diferencia de sus emociones desbordantes, no había lágrimas. Incluso el derecho de derramar lágrimas frente a alguien le había sido arrebatado de sus manos. ¿Qué posibilidades, qué esperanzas, qué futuro le quedaban a ella? Sin embargo, al menos, no había sacrificado el derecho de mirar a Subaru con las mejillas sonrojadas y los ojos brillantes. Petra dijo, no entiendo nada. Todos ustedes, no entiendo nada de lo que dicen. La bruja de la melancolía, atrapada por un simple humano, dejó escapar esas palabras con voz temblorosa. Ella, la bruja que podía convertir cualquier calamidad, dolor o penuria en un instante mediante su compresión, ahora hacía vibrar sus labios como si rezara, deseando no perder ni soltar jamás este único momento. Petra dijo, no entiendo nada, y sin embargo. La bruja de la melancolía, la bruja, Petra, sonrió con los ojos empañados. Como si estuviera confirmando la emoción que brotaba en su interior, esa que había mantenido sin soltar. Petra dijo, parece que te amo. Es extraño, ¿verdad? Subaru dijo, ah, sí. Para nada. Beatriz dijo, así es, supongo. ¿Acaso estaba preparada para ser rechazada? Al ver que su confesión de amor fue aceptada sin un segundo de duda, Petra abrió mucho los ojos. Una sonrisa afloró en ese rostro que no tenía nada de bruja y parecía el de una simple chica de pueblo. Subaru dijo, aunque, para ser una chica de pueblo, eres demasiado hermosa. Petra dijo, seguro que le dices eso a cualquiera. Subaru dijo, si lo digo, es solo a las chicas de pueblo que son demasiado hermosas para hacerlo. No creo que haya muchas que encajen en esa descripción. Que yo sepa, solo hay una. Petra dijo, ya veo. Entonces está bien. Al escuchar la respuesta de Subaru, Petra desvió la mirada con una actitud algo huraña. Subaru dejó escapar un gran suspiro mientras encontraba adorable aquel gesto. Subaru dijo, oye, ¿puedo bajarte? Mi cintura está en una situación algo crítica. Petra dijo, ¿acaso estás diciendo que peso demasiado?
Subaru dijo, no es eso. No pesas nada, eres como un copo de algodón. Pero yo soy un viejo de 60 años. No estoy decrépito, pero incluso siendo generoso conmigo mismo, soy un anciano. Petra dijo, está bien. Tras obtener su permiso, Subaru bajó lentamente a Petra al suelo. De inmediato, Beatriz se acercó corriendo y se acomodó en los brazos de Subaru en su lugar. Al ver esto, la mirada de Petra se volvió severa de nuevo. Petra dijo, ¿a mí no me dejas y a esa niña sí? Subaru dijo, es obvio si miras a Beako. Mi Beako es un espíritu, un verdadero copo de algodón. Beatriz dijo, soy un copo de algodón, supongo. Petra dijo, que sincronizados, ya basta. Petra se dio la vuelta y comenzó a caminar lentamente, alejándose de Subaru y Beatriz. Acarició el caparazón de la pequeña escorpión carmesí, que se había apartado a un lado, y la llamó traidora en voz baja. Luego, dirigió una breve mirada hacia la batalla de nivel legendario que aún continuaba. Petra dijo, esto se ha puesto muy peligroso de repente, ¿quieres que te ayude? Subaru dijo, sí. Quiero que ese tipo, Vague, se quede tranquilo por un buen rato. Y después, hay muchas cosas en las que quiero pedirte ayuda. Petra dijo, ¿planeas usarme por conveniencia? ¿Eres del tipo que no alimenta al pez una vez pescado? Subaru dijo, soy del tipo que quiere decirte te amo todos los días, si es posible. Petra dijo, ya veo. Entonces no me haré ilusiones. Agitando la mano, con su largo cabello castaño rojizo y su gran listón ondeando al viento, Petra se dispuso a lanzarse al campo de batalla junto a su bestia. Subaru entrecerró los ojos al ver aquel listón que estimulaba sus recuerdos, resultándole tan familiar. Subaru dijo, Petra. Subaru dijo, hay otra chica a la que amo en lo profundo de este glaciar. ¿Me ayudarás después a sacarla de allí? Petra dijo, muérete, idiota. Sin saber qué tan en serio lo decía, Petra le sacó la lengua antes de lanzarse a la pelea. Subaru se rascó la cabeza y suspiró ante su reacción. Dentro de sus brazos, Beatriz le dio un pequeño puñetazo en el estómago. Beatriz dijo, incluso para intentar relajarla, eres muy torpe, supongo. Subaru dijo, puede ser. ¿Será que mi sarcasmo del que tanto presumo se ha quedado atrás por el paso del tiempo? Beatriz dijo, no lo sé. Pero. Subaru dijo, ¿Beako? Beatriz dijo, pudimos hablar con Petra. Todo comienza aquí, supongo. No podemos permitir que esto se arruine aún. Subaru contuvo el aliento y asintió ante las palabras de Beatriz, cargadas de una ardiente esperanza. Sí, así era. Todo comenzaba aquí. Apenas acababan de llegar al punto de partida. Después de 400 años, tras 40 años de preparación, finalmente habían llegado al inicio de este mundo actual. Beatriz dijo, Betty y los demás también vamos a apoyar, supongo. Subaru, ¿estás listo? Subaru dijo, por supuesto. Nuestra coordinación madurada por 40 años y los 12 hechizos originales que creamos entrarán en acción. Beatriz dijo, entrarán en acción, supongo. Con un grito lleno de energía, Subaru y Beatriz corrieron ferozmente hacia el campo de batalla. En un lugar donde resonaban truenos envueltos en rayos púrpura, donde rugían llamas con una potencia destructiva capaz de acabar con el mundo, donde una tormenta de diamantes azotaba la tierra y caía el castigo divino de un dragón capaz de derribar nubes a su antojo. Allí se encontraba el campo de batalla donde chocaban el monstruo más temido de la tierra y la bruja de la melancolía acompañada de su bestia. Hacia ese lugar corría un anciano de más de 60 años cargando a un pequeño y adorable espíritu. Aquella era, sin duda, una hazaña que ponía en riesgo su vida, pero... Subaru dijo, comparado con aquel vacío de 400 años, dar la vida no me asusta en absoluto. Corrió, corrió y siguió corriendo. No era para dejar atrás lo que había perdido o lo que había soltado. Se le había confiado algo. Se le había entregado. Se esperaba de él, se rezaba por él, se deseaba su éxito. Corría en este presente insustituible junto a todos los que estuvieron allí.
incluso si no era el futuro ideal que una vez deseó. Natsuki Subaru vivirá en este mundo diferente junto a sus amados compañeros. Cambio de escena. Dios, Buda, Odo Laguna-sama. Juro que, en toda mi vida, no olvidaré que te he amado. Fin. Y así, esta vez ha sido un if del arco 9. Una bifurcación desde la ruta de la derrota. Sobre qué fue exactamente lo que pasó para llegar a este resultado, no puedo dar detalles específicos porque las variables son demasiadas, pero a grandes rasgos, el contenido refleja el resultado de las elecciones de quienes estuvieron allí. Como habrán notado, es una historia para ella, quien terminó desapareciendo al final del arco 9, y también es la secuela para quienes la convirtieron en lo que es. Cronológicamente, ha sido muy interesante escribir sobre personajes que probablemente no aparecerían en la historia principal. Tenía una idea vaga en la cabeza, pero al expandirla, terminó así. En fin, siento haberles hecho esperar, pero muchas gracias por este año también. Gracias a todos. La cuarta temporada del anime de Re:Zero comenzará a emitirse esta primavera, mejor dicho, empezará en menos de una semana, así que por favor, no dejen de apoyarla. Bueno, nos vemos. Sigan disfrutando de la historia. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.